esto es un tema bastante amplio, hermanos, pero vamos a tocar solamente la parte que nos va a interesar. Porque, a ver, primero vamos. Nos ponemos de pie para llevar un orden en la grabación. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 18, el verso 17. ¿Ya? Amén. Hasta el 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A ver, leeré primero, ¿sí? Dice, entonces él dijo, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. ¿Ya su nombre? Dios. Tomar asiento. Bien. Nosotros sabemos, hermanos, que el rey Acab no era un buen rey, o sea, no era una buena persona. El rey Acab era un hombre tan insensible que lamentablemente se dejó manejar mucho por la mujer. Y aparte que él mismo no tenía buen juicio y bueno, pues hacía también muchas cosas las cuales las hacía torpemente. Ahora, aparte de ello, Acab se había apartado de la ley de Jehová. Y él administraba o era administrado religiosamente por los profetas o los siervos de Baal. Entonces, aquí es importante aclarar, para no ir a todo este aspecto, es la personalidad. La personalidad, cuando entra en el campo de la terquedad, uno de la rebeldía y otro la insinuación y otro que podría ser, como se diría, pues el rechazo o la oposición contra la obra o los siervos de Dios. El rey Acab tenía esta peculiaridad. Entonces, ciertamente se habían juntado Josafat y Acab. El rey Josafat se había juntado con el rey Acab. Bueno, Israel se había en aquel entonces dividido. Uno en el reinado de Judá y otro en el reinado de, Jerusalén. Entonces, aquí, hermanos, lo que sucedía abajo y lo que sucedía arriba. Los profetas de Baal, los siervos de Baal, le profetizaban a Josafat y a Acab para que suba a la guerra, que vaya. Pero él no lo creía. Entonces, Josafat, como él no creía, no aceptaba a estos siervos de Baal, entonces pidió que trajeran a un siervo de Dios. Y llamaron al profeta, ¿cómo se llamaba? Micaías. Y el profeta Micaías, como todo siervo de Dios, que es usado antes, presente y después. O sea, note usted esto. Todo siervo de Dios,
al menos en caso de este, vemos que es usado antes, presente y después. Es amplio, como le dije. Ahora, lo que sucede ahí es que llevan a Micaías. Y de hecho, Micaías es amonestado por los siervos de Acab para que hiciere lo bien para el rey. Y como todo siervo expone siempre lo que Dios dice. Y lo que expone el siervo es justamente que suba, que Dios lo va a prosperar. Pero el rey acá tampoco lo creía. O sea, no sé si usted se da cuenta que cuando el hombre en el corazón está lleno de arrogancia, de creidez, de orgullo, de vanidad, cae en su propia confusión. Cae en su propia confusión. Porque sus mismos profetas le estaban diciendo que vaya y que suba. No lo creía. Va el profeta Micaías, siervo de Jehová, lo mismo también le dice y no lo cree tampoco. Ahora, en el punto que vamos a verlo, está en el verso, bueno, desde el 17. Entonces el rey de Israel, o sea, el rey Acab, dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetiza bien sino mal? O sea, ¿desconfiaba de quién Acab? De los profetas, de los siervos de Jehová. Desconfiaba. Muy bien, y los tenía por mal. Entonces, él dijo, o sea, ¿quién dijo esto? Micaías. Micaías dice esto: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto, ¿qué pasó ahí? O sea, le fue abierto, o sea, en la visión. O sea, de lo que estaba sucediendo acá abajo en la tierra, él estaba viendo arriba en los cielos. Dice: he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. ¿Correcto? Ahora dice: y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Quién? ¿A quién les pregunta? Les pregunta a todo el ejército del cielo que está ahí. O sea, a los espíritus de luz, que también se les conoce así, que están ahí. ¿Por qué? Porque ciertamente ya este rey Acab ya había sido sentenciado, y su sentencia había sido a muerte. Solamente se esperaba el cumplimiento. Por eso es que acá dice Jehová, Dios dice, ¿dónde está? ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, para que suba y caiga. ¿Qué quiere decir ahí? Para que muera en Ramot de Galaad. O sea, ya estaba previsto ya de que él va a morir. Pero como él mismo cae en su propia confusión, entonces no creía a las profecías de los profetas de Baal, ni tampoco creyó a la profecía de Micaías. Entonces, desde el cielo, allá en los cielos, se trata este asunto. Quiere decir que lo que sucede aquí en la faz de la tierra, ¿qué está pasando en los cielos? Lo que sucede aquí en la faz de la tierra, hermanos, allá en los cielos se está controlando todo. Todo se está controlando en los cielos. Entonces, el factor
que nosotros nos parece, porque tenemos cuerpo todavía y estamos en el cuerpo, nos parece en ciertos momentos como que ignoramos la presencia de Dios y la observación divina, mucho más las decisiones divinas. Entonces, esas decisiones divinas, por más que en la faz de la tierra quizás Satanás quiera bloquearlo, porque ¿quién es el que turba? Satanás. Ahora, note usted que este rey, el caso de Acab, no creía, no aceptaba, porque él ciertamente, ¿a quién más creía? Por decir, ¿a quién más los creía? ¿A los siervos de Jehová o a los de Baal? A los de Baal. ¿Correcto? Pero ¿qué estaba pasando detrás de Acab? ¿Quién le habría hecho caer en esa misma confusión de tal manera que no creía ni al uno ni al otro? A pesar que le decían la verdad. Ojo, ¿por qué? Porque como arriba son los que se toman las decisiones de los moradores abajo en la faz de la tierra, los que están debajo del sol, entonces muchas veces el enemigo de Dios intenta bloquear tales decisiones o tales edictos, porque este rey había cometido ya demasiadas abominaciones contra Jehová y contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, ya había sido sentenciado que de una y de otra manera tenía que morir. Ahora, dice entonces, se presenta uno y decía así y otro decía de otra manera. Quiere decir pues que se presentan los voluntarios. O sea, si me dejo entender, es como por decir acá nosotros, por decir un ejemplo. Suponiendo que nosotros tuviésemos un pueblo en otro lugar, y en el pueblo del otro lugar, por decir, uno de los miembros se ha desviado y no quiere salir de la congregación. Entonces les pregunto a ustedes, ¿de qué manera haremos que este hombre salga de la congregación porque ha causado mucho daño y está dando ya pues mal testimonio? A ver, ¿qué sugerencias tienen ustedes? ¿Me entienden, hermanos? Entonces, uno dirá de una manera, el otro dirá de otra manera y el otro dirá de otra manera. Y así darán sus opiniones cómo hacerlo. Ahora, dentro de todo ello, encontramos aquí en el verso 21, y él dijo, entonces, verso 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Ojo, nosotros sabemos que allá en el cielo existe la mentira. No, no hay mentira. En el cielo existe la injusticia. Tampoco. ¿Ves? En el cielo, como se dice, se promueve la estafa. Lo mismo. El engaño, la mentira, la falsedad. No. Por eso es que se presenta este espíritu y dice, porque Jehová le pregunta de qué modo, o sea, de qué manera le va a inducir. ¿Lo va entendiendo? Porque allá no hay nada de injusticia, allá todo es justo. Porque basta con que hubiere una pequeñez, lo santo, aparte que se ensucia, se pierde, ya deja de ser santo, pues. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, dice, saldré y seré. O sea, al salir, ¿de dónde? De los cielos. Al salir del reino de los cielos, será espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Quiere decir que ahí es espíritu de mentira.
Sí. en el reino de los cielos? No. No, porque ya hemos visto que eso no quepa ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por eso dice, saldré. Al salir, sale con un espíritu de luz santo, pero al llegar a la tierra, se va a meter ¿en dónde? En la boca de todos sus profetas. ¿De los profetas de quién? ¿Los profetas de quién? ¿De los profetas de quién? Usted viene por cumplir a la casa de Dios. Josafat. Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás, o sea, le da la venia. Y lo lograrás, le da la seguridad. Anda, le da la orden. Y hazlo, significa que será hecho. Todos estos pasos tienen importancia. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Porque el Santo Espíritu, ¿en dónde estaba? El Santo Espíritu estaba ahí abajo. ¿No es que el siervo de Jehová estaba ahí? Cuando usted lo vuelva a leer, como le gusta la palabra de Dios, va a volverlo a leer, usted va a encontrar que el Santo Espíritu estaba ahí. Por algo está el profeta, el siervo de Dios. Donde está el siervo de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que trabaja. ¿Con quién? Con el siervo, pues. Amén. Que no solamente sería por el hermano Juan, podría ser usted. Que depende de dónde se mete, pues también. ¿Correcto? Pues si se va a una discoteca, pues ahí no va a entrar tampoco. Más bien ahí vas a encontrar otro espíritu que se te va a meter en ti, y etcétera. ¿Y a su nombre? Entonces, en el verso 22, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Muy bien. Con esto usted debe pensar que usted no va a hacer las cosas como quiere, sino como se ordena, como se nos manda. ¿Ves? Entonces, aquí hay mucho conflicto. Mucho conflicto porque a veces los hermanos quieren que el pastor haga como ellos piensan. Algunas hermanas discrepan y quieren que el pastor haga como ellos dicen. Y el pastor dice una cosa, ellos lo hacen otra cosa. ¿Usted qué piensa? ¿O qué podría decir? ¿Usted quiere un pastor guiado por el Espíritu de Dios o un pastor guiado por conocimiento de hombre? Espíritu de Dios. Es fácil de elegir, ¿me entiende? Pero el que está en su carne, ¿cuáles son los resultados? El que está en su carne, resultado es carne. ¿No dice? El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces son dos cosas que solamente tienes que elegir una. En este caso, el rey Acab, ¿era judío o no era judío? Sí. ¿Tenía el sello de Dios? Sí, pero se inclinó a vivir por la carne. Y como se inclinó a vivir por la carne, entonces le sucede estas cosas, de las cuales que hasta en el reino de los cielos ven su situación de tal manera que ya no debe vivir. ¿Por qué? Porque ha ocasionado mucho daño en esos términos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, por ejemplo, en este verso, en el verso 23, lea.
Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, Se levantó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esa es la contraoposición. Porque a veces un vaso o un instrumento, ¿no? O un vaso o un instrumento, cuando el siervo está siendo usado en el Señor, el otro vaso o el instrumento cualquiera que sea, entra en cólera o entra en celo. Ahí dice que lo golpea. ¿Sí o no? Sí. Ojo. ¿Y eso dónde estaba ocurriendo? En la tierra. ¿No les dije que el Espíritu Santo dónde estaba? La tierra. Claro, está en la tierra, está en el siervo. ¿Ve? Por eso el otro que también había sido siervo, sí, pero un siervo a medias. Entonces, esa es la contienda, esos son los conflictos que a veces surge entre siervos. Y el que es de Dios se va a mantener firme. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que padecer, aunque tenga que abandonar o aunque tenga que perder, qué sé yo, un brazo, como dice la canción, pero se va a mantener firme. Aquí hay una gran contienda donde le golpea a Micaías, o sea, le da y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces, mire usted lo que ya sucede en la faz de la tierra. Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Como lo dije, este es bastante amplio. Si usted lee, entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así, poned a este. ¿En dónde? En la cárcel. Anoche he estudiado de que uno tiene que defender la sana doctrina. Porque eso de dar perlas a los chanchos, ¿no sabe usted qué significa eso? Eso significa de que cuando el pueblo no quiere oír palabra de Dios, ya no quiere saber nada ni de visiones, no quiere saber nada del Señor, es como dar perlas a los chanchos. ¿Ve? Entonces, si no hay nada de interés, no hay nada de preocupación, lo siento, se convierten en chanchos. Y de mi parte, darle perlas, no. Esta enseñanza son aspectos espirituales. Quizás no lo entienden. De repente no lo entienden, Señor. Y bueno, habrá que hacerles entender un poco para que le presten valor. Porque ¿sabe qué? Porque luego usted va a decir: ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué ahora no entiendo las Sagradas Escrituras? ¿Por qué hago esto y no me prospera? ¿Por qué hasta mi mujer? ¿Por qué hasta mi marido? ¿Por qué hasta mi hijo? Porque tú no sabes que esto sucede. Porque cuántas veces te burlas del siervo, te burlas del Señor. Cuántas veces te burlas en la casa de Dios y no te das cuenta que va acumulando. Y de pronto sale sentencia. Y cuando sale sentencia, algunos lo mandan al desierto, otros lo mandan al cerro, otros lo mandan por pedregales, otros lo mandan por espinos. Y esa es tu vida. Y luego dicen: Dios no existe, Dios es malo. ¿No se dan cuenta que así mismos han acumulado aspectos por la cual de los cielos los espíritus salen de uno y otro para ver de qué manera le hacen cumplir? ¿No cree? Sí. Aquí está, léalo. Aquí están preocupados por la muerte de Josafat, ¿o no? Sí. Pero no para salvarlo, sino para matarlo. Porque tan solamente que contestes mal
¿No dice el Señor lo que hacen con ustedes? Sí, conmigo. Tercos, testarudos, rebeldes. Porque todo siervo de Dios, si es que es de Dios, ¿qué va a desear? El bien. Es tu bien. Y si aún tiene que arriesgar su vida, arriesga su vida por hacerte bien. Pero tú, ¿cómo le vas a pagar? Entonces, note usted, aquel siervo que es el Señor Jesucristo, porque no es el hermano Juan, ni es usted, es el Señor. Porque mientras que está el Señor en una persona, hombre o mujer que le sirve, tendrá control y tendrá dominio. Pero cuando el Señor se aparte, queda como cualquier otra cosa, y son otros los que ordenan su vida. Así que hay muchos errores, hay muchas fallas y ustedes no quieren entender. Y a la verdad les digo, ¿sabe por qué este tema? Porque va a salir sentencia para muchos. Para muchos va a salir sentencia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estamos entrando en los tiempos difíciles. Y hay mucho haragán, mucho ocioso. Porque si tú contratas a una persona para tu trabajo, ¿para que te ayude o para que te sea tropiezo? Que te ayude. Eso, para que te ayude en el trabajo. Y si tú le ayudas, ¿te debe ayudar más o te debe ayudar menos? Más. Te debe ayudar más. Pero contratas a la persona para el trabajo, te contradice, hace lo que quiere. Encima te mete en chisme, te mete en cuentos. Oye, cuidado, no sea que te vaya a quitar el trabajo, si no te lo trae el negocio abajo. Este negocio, este trabajo, ¿de quién es? Del Señor. Es del Señor, entiendan. Les estoy dando estas enseñanzas. Para eso se les ha dado las enseñanzas de cómo son siervos de Dios. Los llamados, los escogidos, ¿sí o no? De mensajeros según los grados. Así que doctrina tiene y enseñanza tiene. ¿Qué es un espíritu? En este caso, aquí habla del verso 21 cuando él dice: saldré y seré espíritu de mentira. ¿Qué clase de espíritu es este? Espíritu de mentira. No. Espíritu de Jehová. ¿Qué clase de espíritu? Ya les expliqué. Acá dice: saldré y seré. ¿Es espíritu de mentira ahí? Sí, sí. No. Tierra, sí. No, o sea que ha salido, pero no era espíritu de mentira. No, pues, ¿ves? Entonces, ¿qué clase de espíritu es? De luz. Espíritu de luz. Porque está en la luz, y en la luz no existe mentira, falsedad, engaño, traición, etcétera, crítica, murmuración. Ahí no existe eso. Ahí todos son hermanos y se saben guardar el respeto y el orden. Que cuando el Señor habla, no hay otro espíritu que está murmurando y que dice: oye, sí, pero mira, me explica que habla. ¿Ahí habrá eso? No, ahí no hay eso, porque al toque se lo capturan y ¿para dónde? Se lo arrojan. Donde es el llorar o el crujir de dientes. Al toque se lo mandan. Sino que acá nomás somos tan valientones. Bueno. Entonces, estamos viendo, hermanos, que cuando sale una sentencia, ¿se debe cumplir o no se debe cumplir? Sí, se debe cumplir. Note usted que espero que en esto usted se dé cuenta, por decir, ¿por qué hay hermanos que en estos tiempos usted examine? Algunos que estuvieron en el camino del Señor y luego pasan angustias, necesidades. Porque hay algunos que están que trabajan y trabajan y trabajan y no pueden volver al camino otra vez. ¿Por qué hay otros hermanos que no encuentran trabajo y pasan angustia y aflicciones? ¿Por qué hay otros hermanos que sus mujeres se les ha ido? ¿Por qué hay otros hermanos, hermanas, que su marido se les fue? O los hijos se rebelaron. ¿Por qué los hijos se han rebelado y se han puesto testarudos y se han ido tras la droga, el alcohol, la vanidad del mundo? ¿Por qué?
Y el resto de la gente dice, oye, pero si estos son evangélicos, ¿por qué les viene eso? El otro le dice, sí, pues ¿para qué me voy a entregar yo? ¿No ven? Porque justamente haga usted memoria de la actividad del rey Acab. Si ha leído, recuerde, ¿cómo era Acab? Si ha leído. Si no lo ha leído, no va a recordar nada, pues. Sí, yo he leído todo. Diga. Lo que recuerdo es que este rey en los muros altos, en los montes altos, había puesto monumentos a Baal. Había Colocó idolatría. Diga. Hacía lo que querías y olvidaba y violaba los preceptos de, por ejemplo, de David, que él había escrito, ¿no? En ordenados, en justicia y todo lo demás. Tampoco ignoraba el consejo de los sabios y hacía creer a su propia, o en todo caso a su propio criterio. Es decir, preguntaba para recibir consejo, pero él se ponía como juez, ¿no? Sabiendo que los demás tenían, ¿no? Eran profetas en aquellos tiempos. Y sacrificaba también a los ídolos. Sacrificaba a los ídolos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más recuerda usted? ¿Qué más recuerda? Y yo recuerdo también algo que quería la heredad de Nabot, pero yo estaba que se antojó la heredad, codició del terreno de otro. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda? A ver. Se dejaba dominar por su esposa. La mujer meticha ahí en todo. Y era bien picha esa mujer. En todo ella quería mandar. Y estaba atento. Y el marido, que solamente decía, yo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más recuerdan? Mire usted, cuánta cosa acumulaba ahí este hombre. Algo verdaderamente abominable. La casa de Jehová, que había sido planeado por David y edificado por Salomón en 7 años, con todo lo bueno que Salomón pudo adquirir en maderas y cosas preciosas, lo convirtió en templo para los Baales. Los Baales lo administraban. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estaba el templo de Jehová. Y él agarra, manda hacer los ídolos, inducido por la mujer y cuanto más los amigotes, y mete en el templo de Jehová los ídolos. Es como por decir que pone una imagen acá, otra. ¿Lo entiende? Por eso, hermanos, no haga mal, trate de hacer bien. Y si en algo usted no está de acuerdo, tome decisión. Y si algo encontró así y lo acepta, entonces lleva con todo. Y si en el camino dice, ya no me acuerdo, no me gusta, ese es tu problema. Porque usted, hermano, debe tener en cuenta que allá en el reino de los cielos se decide tu futuro, o se decide tu destino. Sea sabio. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que ustedes son enviados de parte de Jehová, ¿sí o no? Sí. Ustedes son enviados. Sí, pero no para que hagas lo que tú tanto quieres, pues. Muy bien. Bueno, parece que eso es todo. Hermano, ¿Sí? en la parte donde habla de que cuando van a tomar decisiones, se ve que Jehová oye verdaderamente a los espíritus de luz, ¿verdad? O a sus ángeles, para poder hacer algo. O sea, toman una decisión, no es, diríamos, como se tomara en otro aspecto de que decide uno y se hacen las cosas como él decide. Bueno, en esa parte. Nada, o sea, la sentencia ya había sido dada. No para inducir. No, sí, está bien. La sentencia ya había sido dada. Pero resulta que abajo en la tierra hay un pequeño obstáculo. Nada más, hay un pequeño obstáculo. Es como por decir un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Supongamos que este hijo va a la iglesia,
se burla de Dios, sale, fuma, va a las fiestas, vuelve, entra a la iglesia, se emborracha, otra vez va a la iglesia, que este y que el otro, aquí y allá. Eso acumuló, llegó a Jehová. En Jehová, como hizo daño muchos, algunos hermanos o hermanas han elevado su queja, se han quejado, eso está escrito arriba, entonces le viene sentencia. Supongamos una sentencia que sea perseguido por los perros, por decir una sentencia. Será perseguido por los perros. No se refiere a los perros, sino que por gente mala, por gente callejera. ¿Ya? Entonces la mamá dice, no, hijito, no quiero que te pase nada, mejor te envío a Estados Unidos. Entonces, la sentencia es que él pase esa persecución de estos seres ahí. Pero la mamá le está ayudando para enviarlo a Estados Unidos. O sea, lo está ayudando. Entonces, en los cielos se trata lo siguiente. Entonces, ¿quién irá e inducirá y hará algo para que éste no se mueva allá? Sino que, porque la sentencia está que él cumpla ahí. Por lo que ha hecho para testimonio de los demás. Entonces ahí sale uno, sale otro espíritu, sale otro ángel de luz, dirá, yo haré así, yo haré así, yo haré así. Como otro saldrá y dirá, pues yo iré y quebraré toda su economía de la mamá. ¿Podría ser? Sí. ¿Ves? Entonces sale, Jehová le da la autorización, ve, dice, y lo hará, lo logra. Entonces entra, se va a los bancos, quiebra uno, quiebra, total que al final la mamá está en ruina, no tiene plata. Entonces, ¿qué hace el hijo? No se mueve. Entonces, se aplica la sentencia. ¿Me entiende? Sale a la calle, lo agarran los vagos, lo maltratan. Sale por otro lado, lo agarran los vagos, lo golpean. Ya le cortaron, ya le hicieron esto, no sabe qué hacer. Hasta que cumpla su sentencia. Más o menos una idea. ¿Lo entendió? Sí. Por eso, cuídese. Haga bien, no haga mal. Y si ya no quiere saber nada conmigo, diga, ¿sabe qué? Nada, ya, listo. Es un ejemplo, ¿eh? No lo tome mal, solamente es un ejemplo. Para que usted aprenda a ser responsable y tenga temor a Jehová. Y si algo hiciste, bueno, es tu problema, tu situación, tu realidad. Pero con esto es una y otra más que usted conozca a Jehová su Dios. Que ninguna de esas cosas que cualquiera que hace queda impune. Ninguno. ¿Usted qué cree? ¿Que todos esos pastores que negocian y trafican con el evangelio están libres? No, ninguno. Aquellas organizaciones o instituciones que están en doctrina de error, ¿también están libres porque están en error? No, tampoco. Todos son enjuiciados. Todos entran en el proceso. Así que, fíjese que a veces lo que le pasó a Job solamente era para mostrar que su fidelidad o su integridad a Dios. Nada más, fue por eso. Nada más. Y usted sabe lo que le sucedió a Job. ¿Cómo habría sucedido allá arriba en el reino de los cielos? ¿Qué habría pasado? Sí lo sabemos. ¿O no lo sabe? Satanás se presentó. Pidió. Bueno, usted sabe que no te va a pedir a ti, pues Satanás, ¿no? Pero créese, acércate más a Dios
y te agarras. Y que te pida, pues, no hay matrimonio. Entonces, eso dése cuenta usted que Dios sí existe y que esto es veraz y es real. Entonces, hermano, cuando el próximo domingo los días venga a culto, venga con esas ganas, con ese deseo de oír la palabra de Dios. Y si usted viene por compromiso o le traen obligado, ya, no importa, aunque sea, ponga algo de sí. Porque quieras o no, vas a necesitar de Dios cualquier día, cualquier semana, cualquier mes, cualquier año. Y el día que lo necesites, no sea que saquen del libro y te digan, mira, ve, acá venía mal. ¿Es cierto que la misericordia de Dios es más grande que los cielos? Sí, pero no se confíe en su propia prudencia. Porque si no, hermanos, tú no sabes de qué manera opera también la misericordia de Dios. Ciertamente no te va a matar, pero mira la misericordia de Dios. ¿Dónde comía el hijo pródigo? ¿Dónde comía? ¿Dónde? Con los cerdos, ahí con los chanchos comía. Una cosa te diré, esa es misericordia de Dios también. Porque por lo menos, mira, pero ¿en dónde? Con los cerdos. ¿No tiemblan? Tiemblen. ¿Usted no ha visto gente que está por la calle, en los basurales, recogiendo la comida que quedó, y eso come? Las frutas que están podridas, lo comen. ¿Sí o no? Sí. ¿No ha visto? Sí. Porque están sentenciados a comer de eso. ¿Quiere usted eso? No. Oiga la palabra de Dios. Amén. Y no seamos malagradecidos de parte de Jehová Dios. Acuérdese de Jehová tu Dios. ¿Ya me entendió? Sí. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios hoy día nos ha enseñado, completando un orden para que usted pueda entender y usted pueda ser un verdadero siervo de Dios, si es que usted lo desea. Amén. ¿Ya? Si no lo desea, no hay ningún problema, porque la decisión es de usted. Pero si usted quiere ser un buen siervo de Dios, bueno, de acuerdo. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y glorificamos al Señor por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.